Ahí sí, ya estamos transmitiendo en Facebook Live para Valparaíso, Chile y el mundo entero a través de nuestra plataforma de Facebook y también reunido en este espacio de Facebook Live. El día de hoy tenemos a una invitada para dar inicio a nuestro 13º encuentro porteño que hace relación al rol de la mujer en la globalización y la recuperación de Valparaíso. Eh, Hace pocos días, el pasado 8 de marzo, se conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer por los derechos de las mujeres en términos de equidad, de paridad de género, con tantas demandas que han sido históricas, también por una gran cantidad de años. Acá en Chile, es cierto, tenemos una historia de 80 años con el derecho a la mujer a votación, primero con las elecciones municipales, luego de parlamentarios y finalmente presidenciales. Así que queremos queremos presentar en primer lugar a nuestra invitada del día de hoy, Catalina Mayorga Galleguiños. Ella es porteña de nacimiento, es estudiante del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia en el Cerro Alegre, de profesión es abogada, además posee un Juris Doctor en Estados Unidos. Dentro de su experiencia laboral, se ha especializado en Global Mobility, en migración, fiscalidad internacional en precios de transferencias, transacciones de due diligences y merge and acquisition en el ámbito tecnológico de startups. También ha sido cofundadora de OcuaPay, una startup de pagos móviles, PagoClick en Copec, y también fundadora de USA to Visa. No sé si está bien pronunciado, Katy. Dentro de Sí, su sitio perfecto. importante también parte del equipo estratégico de EPOS en Dropbox y DoorDash en San Francisco, California, Estados Unidos, donde actualmente reside. Así que la más cordial bienvenida, Katy. Muchas gracias por sumarte a este nuevo encuentro porteño. Así es que, bueno, quisiera partir felicitándote por aportar, ¿cierto? Y también disponer tu tiempo. Sabemos que estás en Estados Unidos, así es que muy bienvenida y muchas gracias por participar. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder participar en este tercer conversatorio, 13º evento de Valparaíso y nada, súper contenta y feliz de poder ayudar y un poco transmitir la poca experiencia que ha adquirido para que podamos ayudar a Valparaíso de alguna forma. Sí, muchas gracias, Katy. Bueno, dando inicio, como en la presentación se señalaba, tú eres porteña, nací en Valparaíso, también has recorrido el mundo entero. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ve una mujer que ha recorrido el mundo, que hoy día está trabajando con tecnología, con distintas plataformas innovadoras? ¿Y cómo se ve, digamos, de este Valparaíso que dejaste atrás hace algunos años, este espacio un tanto distinto, ¿cierto? Que aparece en la prensa del mundo entero desde el estallido social, ahora también bastante golpeado por la pandemia. ¿Cómo se siente esta distancia y nostalgia hacia Valparaíso? Bueno, desde la distancia, el amor y el cariño a Valparaíso crece, o sea, nunca disminuye. Desde luego, por las noticias y por lo que uno ve en el día a día, cuando hablas con los familiares, con la mamá, la abuela o los tíos, obviamente algo está pasando en Valparaíso. Entonces, eso entra a la preocupación de que decimos, pucha, algo en realidad como dices tú, en la fórmula matemática algo no funciona. Entonces, obviamente atrae preocupación y te puedo decir que a lo mejor el 50 o 60% de los que somos porteños, hay una gran mayoría de los porteños que nos hemos hecho el Global Mobility, que hemos tenido que hacer un éxodo de Valparaíso, no solo porque obviamente el trabajo nos llama un poco más a Santiago, a otras regiones y también al extranjero. O sea, si volvemos atrás al pasado, yo tengo 41 años, y cuando me marché de Chile era probablemente como a los 13, 14 años,
Y te puedo decir que de mi panda, o sea, éramos varios, o sea, no éramos, yo no era la única que tomó esa decisión por X motivos de la vida, pero también mucha gente emigró por el tema profesional. Y en el día a día ahora, si vuelves atrás 20 años, 30 años, obviamente ves que Valparaíso necesita como un volcamiento 360 o 180 o a lo mejor 50% en el cual tenemos que ayudar. Y llamo también a todos los porteños del extranjero o de otras regiones a que también nos unamos para poder ayudarlas en la situación en que se encuentra Valparaíso en estos momentos. Entonces, este llamado lo hago con mucha humildad porque, o sea, como bien tú dices, existimos muchos porteños que hemos recorrido el mundo, que hemos estado afuera, hemos aprendido cosas buenas y malas, hemos pasado cosas buenas y malas en todos los aspectos, profesional, vida personal, pero también lo bueno y el conocimiento que aprendes y el know-how de cómo construir cosas o cómo poder ayudar a tu propia población, eso también lo tenemos que traer de vuelta, creo yo, a nuestro Valparaíso. O sea, yo sé que está Santiago, la capital, pero también creo que los que somos porteños tenemos que enfocarnos en Valparaíso 100%. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, en realidad ha sido, como tú bien decías, ya quizás más de 25 años que uno va viendo distintos cambios, ¿cierto? Cuando uno es niño, cuando es criado en Valparaíso, cuando ya es joven, cuando es adulto, tiene otra mirada, distintas visiones, distintas sensaciones. Por ejemplo, no sé, uno podría conversar de la Plaza Victoria, ¿cierto? Que estaba ese resbalín bastante grande, o en los años 90 que se Estaban hacía la... los juegos de la Plaza Victoria que estaban enfrente de la biblioteca, ya tenía los Claro. caballitos, estaba todo eso, después también podías patinar en la Plaza Victoria, después con Hernán Pinto pasamos al Rincón Juvenil, eh, que bailábamos los domingos por la tarde, estaba la calle del Niño, ¿ya? Entonces son cosas que se extrañan y que se añoran y que ya en estos momentos no se ven. O sea, a mí me preocupa muchísimo, o sea, yo tengo un hermano menor, él estudia en la UPLA y no sé, o sea, sé que la juventud tienen su voz, o sea, firme, pero también tenemos que crear un safe environment, ¿cómo se dice? Un Ambiente seguro. ambiente seguro para la juventud, también para los millennials, porque también tenemos que estar abiertos y tenemos que saber un poco entendernos y aceptar todas las diferencias que tenemos de pensamiento, alineaciones políticas. Entonces, creo que los de la derecha o los de la izquierda o los del centro derecha e izquierda, este es un trabajo en conjunto, esto ya no debería tener un color político, el tema de Valparaíso. Sí, justamente en ese sentido es donde uno parte, digamos, como el relato de dónde uno caminó, por dónde uno recorrió Valparaíso, desde el lugar patrimonial, que hoy día también está bastante añejo, maltratado. Y bueno, uno, por eso también quizá hacer ese recorrido cuando uno ve, ¿cierto?, estos castillos en España, ¿cierto?, en Madrid, sino en Granada, o viaja un poquito más al este hacia Alemania, hacia Bélgica, ve también lugares patrimoniales añosos, ¿cierto?, incluso destruidos por la Segunda Guerra Mundial, pero han sido recuperados y también son patrimonio histórico de la humanidad como algunos sectores en Valparaíso de la ciudad. Entonces, cómo se ve eso? ¿Cómo uno podría tal vez diseñar una mejor estrategia, digamos, desde la cooperación ciudadana? Porque también viene por un lado, ¿cierto?, desde la política pública, pero también del incentivo del ciudadano, de la persona a pie. ¿Cómo eso, por ejemplo, en España, cómo estaba condicionada la población para poder mantener una alianza, ¿cierto?, de mantener estos espacios y también en otras partes del mundo? ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a eso? Sí, lo que se ve en Europa un poco más es la libertad de expresión, porque si te pones un poco
a estudiar el porqué de las cosas. Si ves que hay mucho grafiti y las paredes están rayadas, es porque es tu forma de expresarte. Entonces los jóvenes usan mucho eso como un arte y como forma de expresar. Sin embargo, en los países que a lo mejor son un poquito más desarrollados en forma de expresarte, no vas a ver las paredes rayadas, porque la juventud tiene una voz muy fuerte, por ejemplo, en Suiza, en Lausanne. em, la forma que tienen de gobernar es todos los partidos se van turnando una vez al mes. Entonces, como un Scrum Master. Entonces, si por ejemplo, pongamos un random ejemplo, tienes por ejemplo al Partido Socialista, le toca regir el mes del abril, luego le toca a la Democracia Cristiana en el siguiente mes, y eso invita a que el núcleo político y por ejemplo, la gente que tenga la preocupación social de su ciudad, se van encargando tareas cada mes. Entonces, eso crea la unidad. Y cuando eso crea la unidad, obviamente la juventud se va a sentir que están representados y no van a ir a, no sé, pues, a rayar las paredes o a tirar basura. Entonces, en Europa como que se ve eso, que hay mucho, y obviamente hay países que también están pasando por crisis sociales y políticas, o sea, eso es un hecho que está pasando, pero por ejemplo en los países un poco más desarrollados, son limpios y tienen esa metodología de vida porque se sienten más representados. Cuando tienes una sociedad que te hace push down, o sea, te pegan para abajo con el martillo, la gente va a explotar, esto es una olla de presión. Y entonces lo que vemos en Latinoamérica, o obviamente en algunos sitios como en Valparaíso, es que los cabros se cansan, pues explotan, no tienen representación. Y también el no tener gente joven en los partidos que son vanguardistas, que llevan 80, 90 años existiendo, también tiene que haber un cambio generacional, porque si no tienes ese cambio generacional, los jóvenes no van a tener ni voz ni voto y cómo expresarse. Ese punto es muy relevante por dos razones. Por un tema de género, que es uno de los temas que nos convoca el día de hoy, el tema principal, y segundo también por el cambio generacional. Por ejemplo, en los países nórdicos el día de hoy, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, incluso en Nueva Zelanda, hoy día existe la primera magistratura, ¿cierto? Es mujer, y en segundo lugar tiene también entre 35 años a 40 años. Por lo tanto, ha habido un cambio generacional donde también se le entrega no solamente los derechos a las próximas generaciones, sino que también los deberes y las obligaciones. En ese sentido, ¿cómo se hace este traspaso? Bueno, tal vez acá en Chile está recién como explotando, ¿cierto?, esta iniciativa, pero muchas veces también reclamamos más por los derechos que por los deberes. Eso también es como parte de la cultura que es más pegajosa, pero tiene que haber un balance en ese sentido. Sí, yo creo que estás en lo cierto y creo que es una responsabilidad muy fuerte de, por ejemplo, de nuestros núcleos familiares, de nuestros, por ejemplo, padres, abuelos o bisabuelos. Em, yo te digo en mi caso, o sea, yo llevo muchos años fuera de Chile, pero entiendo yo que vuelvo a Chile todos los años, o sea, no dejo de ir a Valparaíso, siempre estoy en comunicación con mi familia y mi familia es un núcleo que, y esto yo lo voy a decir alto y fuerte, o sea, mi abuelo fue el presidente de la FEMACH de Valparaíso y la mayor parte de mi familia han sido militantes del Partido Demócrata Cristiano. Y a lo mejor si yo estuviera en Chile, creo que lo seguiría, porque aunque toda la vida he crecido escuchando quejas, pero sí creo que a lo mejor hay un poco más de convicción de valores y convicción cristiana. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero no sé, yo soy libre de decir lo que quiero y así es como me siento. Sí, está bien. Bueno, la verdad es que Chile desde el año 90 a la fecha han habido distintas transformaciones desde el punto de vista cultural. Yo creo que ha sido uno de los más significativos.
en donde ha habido un gran rechazo a la clase política en sí misma. No solamente sea de un color político de otro, sino que ya ha sido como una cuestión de que se le da la oportunidad a uno, se le da la oportunidad a otro y no hay solución. Entonces es como un sistema ya, o una máquina muy añeja que tú por más que le instales un sistema moderno, sofisticado, no funciona. Entonces, claro, hace falta un poco entrar a picar y traer también un poco, abrir las ventanas para que llegue aire y oxígeno, digamos, a esta conducción política que también se ha visto empañada por distintas situaciones. Bueno, no sé si has visto noticias, por ejemplo, temas de corrupción en instituciones como Carabineros, situaciones en la iglesia, eh, en empresas importantes también, financiamiento político. Eh, digamos, amor y cristiano. Entonces no es solamente que uno sea mejor que otro, sino que finalmente es como que se va todo a la misma, ahí tiene la misma etiqueta. Entonces El eso bien ha costado común. también, revertirlo, claro. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me dicen cuando hacemos campaña, bueno, esperamos que usted que sea joven, que no tenga esta misma conducta. Entonces, claro, nos dicen, no es que la política sea sucia, sino que los sucios se meten en política, nos dicen algunas veces. Entonces, claro, decía, bueno, pero hay que dar la posibilidad de duda, la posibilidad también de expresarse con ideas y no solamente con ofertones que finalmente terminan en poca cosa. Oye, Pero, Katy, pero llevando... Dale, pero dígame, Carmencita. la ansia de poder abarca mucho en Chile. Y en Chile la corrupción está tremenda. En todos lados. Mira, la CUT, ¿qué hace con los trabajadores? Nada. Pero el discurso es populismo. Po. Y un discurso del Partido Comunista. No es que yo sea anticomunista, pero es la realidad. ¿Entendí? En el mismo Congreso. Negocian bajo cuatro paredes por las leyes. ¿Y dónde está la voz del pueblo? Ahora, cuando nosotros pedimos una nueva constitución, ¿qué pasó? ¿Hay algún trabajador, alguna pobladora? Ninguna, pues hijo. Porque los partidos se encerraron en cuatro paredes y negociaron ellos. Entonces, ¿de qué política estamos hablando en Chile? Cuesta cambiar la conducta, cuesta hacer las transformaciones porque una cosa es como lo que se promete y otra cosa es lo que se cumple. Y ahí hay mucha distancia y entiendo lo que señala, por ejemplo, también fortalecer lo que son los sindicatos, fortalecer la sociedad civil, que tenga una posibilidad de ser vinculante con la toma de decisiones, es también una aspiración legítima de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, en ese sentido, preguntándole a Katy, es cómo le ha resultado, ¿cierto?, en su rol de mujer, ¿cierto?, profesional, trabajadora, también madre, cómo se ha hecho camino al andar, cómo se han abierto las puertas, porque acá también hay algunos datos que no favorecen mucho al desarrollo de la mujer en nuestra sociedad. O sea, ha sido un camino difícil, con hartas piedras, debo decirte. Aunque no lo creas, que a lo mejor en países más adelantados también hay, ¿cómo se dice?, un estigma de mujeres. Porque cuando acabé la universidad en España, estudiar Derecho, uno de mis profesores, no voy a decir el apellido porque él es catedrático y tiene un gran despacho de abogados en España, me quería un poco captar para su despacho y para un poco ayudarle con el derecho internacional en empresa. Y entonces yo me junté con él y le digo, ya, me queda un mes para acabar la carrera, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y él me dijo, no, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Y yo como mujer, o sea, es un instinto femenino, maternal, y digo, pucha, yo me veo con 3 hijos y casada. Ah, no, me dijo él. Si quieres llegar lejos y ser una top, olvídate del casamiento y olvídate de tener hijos. Y me quedé así como, perdón, ¿cómo? Entonces, esas cosas como que cuando tú crees que vas a llevar la batuta y la arca del triunfo y me voy a comer el mundo, son cosas que te van como desilusionando poco a poco. Entonces yo dije,
pero ¿cómo es esto? O sea, supuestamente somos de un entorno, no sé, de abogados que peleamos por los derechos y no puede ser que un catedrático me haya dicho esto. Si quiero llegar lejos en su despacho, tengo que olvidarme de ser mamá o casarme. Porque él me dijo, todas estas, las que están arriba, son todas solteras. Entonces, eso para mí automáticamente me hizo un clic en la cabeza y dije, ya, en este despacho es donde no quiero estar. Entonces la búsqueda siguió en la vida profesional y PricewaterhouseCoopers me reclutó. Y dije, pucha, ya estoy en España, aunque no lo creas, es Europa, pero también es como una, no diría yo comunidad, pero también se ve un poco de machismo. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que a lo mejor una abogada o una analista o yo qué sé, una médico y luego tienes al mismo médico los mismos años de experiencia y ves que los sueldos no son iguales, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Entonces dices, no, aquí no está la paridad, o sea, aquí no hay igualdad. Entonces son cosas que tienes que seguir trabajando y viceversa, porque también donde veíamos en España que a lo mejor las mamás podían irse con licencia, yo qué sé, 3 meses o 4 o 8 meses para estar con el bebé en la casa, los padres o los hombres o los varones es algo imposible, o sea, estaba mal visto en España. Entonces los hombres no tenían derecho tampoco a participar en los primeros meses de vida de sus hijos. Entonces yo eso también lo encontraba como un poco retrógrado. Entonces te llegas a cuestionar muchas cosas como mujer. Y también veía que en el ámbito, cuando ya pasé a una empresa americana, estando en España, en PricewaterhouseCoopers, y decía, pucha, yo aquí voy a ser la primera en 2 años, mentira. Yo para subir y a lo mejor ser gerente tenía que ver esa pirámide y me quedaban 12 años para poder subir de puesto. 12 años. Entonces yo dije, no llego. Psicológicamente, mentalmente voy a estar agotada. Si me comí 5 años estudiando, libros y trabajando, entonces dije, ¿me quedan 12 años más solo para ser gerente? No. Y luego ocurrió la oportunidad de viajar a Estados Unidos por mi pareja actual. Él entró a una startup, yo entré a otra, y se abrió un poco el ojo de la tecnología. O sea, yo dije, yo abogada, ¿qué hago aquí? Entonces yo entré en Estados Unidos en una startup, empresa de tecnología, te digo yo y te soy honesta, haciendo fotocopia, comprando bebida a los ingenieros, limpiando lo que, o sea, pasas de tener un súper título, una buena carrera en un país, pero dices, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir indagando, y entonces a lo mejor el hacer ese mobility como mujer, igual te hace hacer escalones y te vas echando un poco para atrás, pero con los años te das cuenta que cuando das escalones para atrás en la vida vas aprendiendo otras cosas. Entonces, el haber entrado a estas startups de tecnología, a lo mejor no me perfilé en el ámbito legal, pero sí puedo decirte que controlo ahora mucho en QA, estrategias de tecnología, lo que puede ser infraestructura, de todo lo que es de sistemas analíticos como Workday. Entonces, ya con los años te vas dando cuenta lo que se va encajando un poco más a tu zapato. Y desde eso ya aquí en mi carrera en Estados Unidos un poco, siempre que yo hacía entrevistas de trabajo nunca decía que era mamá. O sea, y yo hacía la prueba, decía ya, en esta empresa que no me importa mucho quedar o no quedar en el proceso de selección, voy a mencionar a mis hijos. Y me decía, muchas gracias, pero no vamos a seguir con tu proceso de selección. Y en las empresas que realmente a mí me importaba quedar, yo no mencionaba que era casada ni que tenía hijos. Y me enviaban la oferta de trabajo. Entonces, eso es como un estigma ahora que se vive mucho en Estados Unidos. Si eres mujer y trabajas en una empresa de tecnología, está prohibido preguntar si eres casado, qué religión tienes, si tienes hijos. O sea, eso está prohibidísimo. Pero sí, tú como candidato puedes decir, pucha, sí, soy mamá, tengo 3 cabros, o yo qué sé, soy divorciado, no. Pero eso la gente no lo menciona.
Y eso todavía a mí como que me da mucha vuelta la cabeza. Digo, pucha, las mamás y las que son súper trabajadoras no tienen que tener miedo a decir que tienen hijos. Y eso se va viendo mucho. O sea, yo siempre le comentaba eso a mi marido, decir, ya, mira, voy a hacer la prueba y voy a decir en esta entrevista de trabajo que tengo hijos. Y al otro día automáticamente me mandaban el mensaje. Muchas gracias por tu tiempo, pero no vamos a seguir con tu candidatura. Y en la empresa que a mí me interesaba quedar, no hablaba de mi vida personal y quedaba. Entonces yo creo que esos son como estigmas que se tienen que ir un poco quitando. Y es una cuestión global, o sea, no estamos hablando solo de Latinoamérica o de Europa, es una cosa global un poco. Bueno, ese es un tema que tú bien señalas en aspectos globales, sobre todo cuando existe la promesa, ¿cierto? La educación como el vehículo de movilidad social, esfuérzate por estudiar, la meritocracia, tener un título profesional, después un magíster, después ojalá un doctorado, y así creciendo académicamente y también acumulando distintos títulos. Y sin embargo, claro, un estudio que también rescaté años atrás, si mal no recuerdo, quizá por la red de LinkedIn, es que, claro, si un hombre y una mujer egresan de la misma carrera a la misma fecha y comienzan su vida profesional, están en igualdad de condiciones de salario. Incluso si ambos tienen un grado de máster o magíster, también, incluso si tienen un doctorado, incluso la mujer podría incluso ser un poco mejor considerada y remunerada. ¿Dónde está la diferencia cuando la mujer decide ser mamá? Y ahí está finalmente la gran brecha, porque claro, y también está esa inequidad, porque, por ejemplo, todos estos beneficios que existen, al menos acá o beneficios sociales, se les da a la mamá que trabaja, pero no, por ejemplo, a la mamá que no trabaja. O si el marido A trabaja y la la niña mujer de no, casa, claro, sí, sí. claro, finalmente es como, entre comillas, aunque suene un poquito brutal, es como un castigo a los hijos, a los niños, a las próximas generaciones. Y esa es como una distorsión que también tiene este sistema hoy día, porque, claro, por ejemplo, lo que es los servicios públicos de salud, de educación, claro, obviamente que encarecen el costo de vida y por lo tanto, claro, hay, mira, mi familia por parte de más numerosa, eran 20 hermanos. Imagínate ahora una situación de esa en una familia ahora, claro, solamente tendrías que ser de la familia Rockefeller, tal vez, o Piñera, tal vez acá en Chile, para poder llegar a ese clan. Pero son Obviamente, situaciones que se van abordando. sí, son situaciones y también los tiempos van cambiando, pero tenemos que un poco concienciarnos que si cambian los tiempos, tienen que cambiar un poco para las necesidades actuales del ser humano y para que sean un poco mejor, obviamente, porque vemos que las cosas van avanzando, pero también otros tipos de beneficios se están quedando aparcados. Entonces, la sociedad, por lo menos en Chile, hay un porcentaje como que se está asfixiando. Entonces, tenemos que abrir el abanico de opciones de beneficios, pero para toda la población. O sea, tenemos que también ser justos ahí. Si decimos que la mamá, a lo mejor la trabajadora, tiene este tipo de beneficios y a la dueña de casa no la dejamos participar en esos beneficios, y que dicen, bueno, si la dueña de casa se queda y ella va a depender de los beneficios del marido, el esposo, su pareja conyugal o lo que sea, pero ¿qué pasa si tenemos a lo mejor una señora casa que es madre soltera o pasa por un divorcio o se queda viuda? Entonces, esos tipos de casos hay que contemplarlo. Entonces, no, creo que de la forma que analizamos y escribimos nuestras leyes, tienen que hacer de acuerdo a las necesidades de Chile y nuestra tentación que siempre hemos tenido, y esto lo llevo escuchando desde chica, siempre vamos para Alemania, siempre vamos para Francia y queremos hacer un copy-paste de lo que pasa en Francia o en Alemania y llevarlo a Chile. Y esto me va a contradecir a mí misma porque mi abuelo lo hizo. Mi abuelo fue a Alemania y dijo, ¿cómo puedo hacer yo una clínica dental para que ayude a todos mis trabajadores, los portuarios? Y al abuelo le funcionó, pero eso no quiere decir que nos va a funcionar toda la vida porque eran otros tiempos.
Entonces lo que tenemos que hacer es como un estudio más deep, más a fondo y decir dónde estamos fallando. O sea, a lo mejor ahora hay un porcentaje mucho más de dueñas de casas que necesitan apoyo, necesitan más beneficios para las cosas básicas, obviamente, ¿no? Mira, en ese sentido, y hablando también de lo que tú nos comentabas de startups, ¿cierto? En tecnología, ¿cómo está la presencia de la mujer? ¿Hay mujeres ingenieras? ¿Hay mujeres emprendedoras? ¿Hay mujeres que se la jueguen por la tecnología o, digamos, hacer algunos cambios? ¿Cómo se ve eso con ustedes allá principalmente? Sí, se ven muchas mujeres emprendedoras. Por ejemplo, en nuestro círculo, en nuestro núcleo, hay Pilar Armanchón, que es una gran emprendedora que vendió su startup creo que a Amazon. Ella es ingeniero, madre soltera, fíjate, y ha sacado adelante a sus cabros sola aquí en Estados Unidos, pero porque tienes un respaldo del sistema, ¿sabes? O sea, las jornadas laborales dicen, bueno, si usted es madre soltera o ya llévese el computador para la casa y trabaje desde allí y va enviando sus cosas. También tenemos Soledad Antelada, que es otra española argentina, que es la número 1 en ciberseguridad. Y y cada mujer pasa, por ejemplo, sus procesos, porque si eres ingeniero y estás rodeada de 20 ingenieros, obviamente vas a ser un punto de, tú no eres parte de este grupo, o ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces eso? O sea, yo te puedo contar una anécdota que a mí me tocó en una empresa de tecnología. Yo entré como recursos humanos, que era un miembro de recursos humanos, pero necesitábamos hacer hartas transacciones con los de IT, con los ingenieros. Y eran todos varones. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo podemos crear un ambiente más cómodo? Porque obviamente aquí, como sabes, en San Francisco, en Silicon Valley, en California, no todos son de aquí, o sea, somos todos extranjeros. Pero a la vez todos venimos a lo mejor de Asia, de Latinoamérica, de Europa. Entonces, aquí las culturas se van un poco mezclando. Y entonces cuando las culturas se van mezclando, te das cuenta. Y entonces el evento este era un partido de fútbol con todos los ingenieros. Y el ingeniero jefe paró al ingeniero junior y le dijo, anda a decirle a ella, a la Katy, que se vaya al arco y que no juegue al fútbol, porque me molesta que ella esté jugando al fútbol. Entonces son anécdotas así que te quedas como, pucha, estoy en Estados Unidos, en la meca de la tecnología, y todavía me siguen poniendo la mano en la cara para interrumpirme y no seguir hablando. Entonces esas cosas te las tomas como eh, aprendizaje. Entonces, yo no quiero que eso le pase a lo mejor a una nieta mía o a una hija. Entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? Entonces, vas creando otro tipo de técnicas para poder enfrentar esas situaciones duras como mujer. Sí, es importante eso de señalar todo lo que guarda relación con la tecnología como dispositivo, como artefacto, pero pocas veces nos enfocamos en señalar la tecnología como el pensamiento. Por ejemplo, la capacidad de planificar, también una tecnología, la capacidad de armar, ¿cierto?, una organización, también es tecnología y eso queda muchas veces como no es relevante. Incluso esa idea, ¿cierto? Ya que en el desarrollo de software se utiliza hace bastante tiempo con Agile, ¿cierto? Con agilidad, desarrollar como partir de a poco, ¿cierto? Con una base y después agregar un poco y después, en términos de mejoramiento de la calidad, existe el concepto de mejoramiento continuo. Por lo tanto, ¿cómo se va también eso asociando y también permeando hacia los distintos proyectos que se van desarrollando? No solamente software es como un ejemplo, puede ser un desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, un desarrollo en una organización, en donde parte con una iniciativa, después va sumando otra, pero la idea de que esto sea continuo en el tiempo, no que comience y termine y se acaba y después hay que esperar otro tiempo más, sino que es como esa iniciativa. ¿Cómo se acostumbra también en los países, digamos, que se hacen llamar desarrollados, ¿cierto? Con ese sentido, ¿tienen metida en la cabeza ese mejoramiento continuo? ¿Cómo están tomando un producto o alguna iniciativa y la van perfeccionando? ¿Cómo se da eso? Eh, Primero que nada, creo yo que cuando hay demanda, o sea,
si eres, si tienes, por ejemplo, el ojo óptico para darte cuenta qué es lo que se necesita y va a haber demanda, obviamente vas a tener la idea y la vas a ir desarrollando. Si quieres a lo mejor estudiar tu mercado, obviamente si quieres desarrollar esa idea vas a integrar un poquito de todo, o sea, en tu equipo. Dices, bueno, necesito un diseñador, necesito alguien de recursos humanos, necesito un contador, pero siempre cuando vayas metiendo gente de tu equipo o en grupos comunes para cualquier cosa, tenemos que tener diversidad, porque si no tenemos esa diversidad, el ojo, el foco o la línea recta cuando quieras llegar al recurso final, se puede perder, porque si tú dices, pucha, quiero 10 personas que piensen como yo, para poder hacer esa idea. ¿Tú crees que esas 10 personas que piensen como tú te van a ayudar a llegar y acabar esa idea? No sé, de pronto, depende del incentivo. Entonces los grupos Agile, los Scrum Master, van mezclando de todo, ¿sabes? O sea, trae a alguien de Asia, trae a alguien de Latinoamérica, trae a alguien de Europa, y hombre, mujer, de la comunidad que es LGBT, o sea, todos van a tener un sabor o una visión distinta, pero que te van a poder ayudar a lo mejor a alcanzar esa idea, y a lo mejor ellos te van a decir, oye, hemos probado hacerlo de esta forma, a lo mejor llegamos ahí mismo donde tú quieres llegar, pero más corto. O sea, entonces el tener las ideas de otros sectores o desde otro punto de vista a través de la diversidad, esa cuestión ayuda mucho en la tecnología, en el día a día y también en la política, creo yo. Porque si vas a tener, digo yo, 10 diputados, 10 senadores que todos piensan iguales, a lo mejor eso no es lo que la población o la ciudad quiere, pues necesitamos diversidad, necesitamos puntos de vista distintos porque eso es como el ojo crítico. Si no tenemos eso, a lo mejor nunca vamos a poder mejorar. Bueno, eso es súper importante, relevante, porque, claro, no somos tampoco autómatas ni robots que seamos programados para pensar todo igual. Y si estamos todos pensando igual, hay que sospechar, porque, claro, como tú bien dices, el ser humano se basa en esa condición de pluralidad, ¿cierto? De diversidad, de diferencias de opinión, no podemos pensar igual, o sea, podemos tener puntos de vista distintos, pero siempre también viendo cuál es el objetivo común que unifica. Y en ese sentido uno ve cómo las distintas corporaciones, me ha tocado trabajar con empresas indias, con más de 400.000 empleados, empresas globales. Entonces, claro, tienen códigos, tienen políticas bastante estrictas justamente con la inclusión, con la diversidad. Eso viene, se me ocurre a mí también alineado con este nuevo milenio, con este siglo XXI, en esta tercera década, que también hay que ir dejando algunas conductas atrás. Por ejemplo, estaba viendo algunos dibujos animados de Disney, ¿cierto? Que incluso lo estaban censurando porque Pepe Le Pew era, no sé, machista, no sé. Entonces, claro, hay distintas formas de entender lo que antes se veía, por ejemplo, incluso en Ámsterdam, el barrio rojo, ¿cierto? Esta figura de las mujeres en las vitrinas también hoy día es cuestionado. Eh, lo mismo que, no sé, por las portadas de los diarios, hay un cambio de época sumamente importante y que hay personas que ya lo entendieron, que lo asumían y otras que todavía están ahí como que entre que sí, que no. Yo creo que eso también es como lo que se nos designa ahora un cambio de época. En todo orden de cosas, tú señalaste lo político. Y en lo político claramente también hay que usar la transparencia, hay que usar la probidad, pero no como una bandera eh, del momento, sino que es un fin en sí mismo. No es un medio, es un fin, es un principio democrático que no puede ser alterado porque si no caen estas situaciones de inconsistencia. Pero en ese mismo sentido, Katy, te quería preguntar cómo ustedes, por ejemplo, ven el futuro de la tecnología como para que las personas puedan seguir emprendiendo, entendiendo que también los procesos de automatización van avanzados con la robótica, incluso con la informática y, por ejemplo, los temas de empleabilidad.
¿Cómo se ve ese futuro en las próximas décadas? De aquí al futuro, y, o sea, yo sé poco, ¿eh? O sea, tampoco es que sea experta, pero lo poco y nada que veo aquí en la meca de la tecnología, se ve al futuro mucha automatización con las aplicaciones y plataformas, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, va a haber menos trabajo. Lo que va a haber es un cambio de industria o no es un quiebre, pero una transformación de, por ejemplo, de un 50% a lo mejor de generación que dice, escucha, yo quería estudiar esto, pero ahora veo que no va a haber un ámbito grande en esta necesidad y a lo mejor todo va a cambiar a tecnología. Sí, a lo mejor se están viendo cambios donde antes la gente estudiaba otras carreras, ahora todo el mundo quiere optar por no ingeniería, pero a lo mejor lo que quieren es todo lo que tenga que ver con computación. Sí, yo creo que a lo mejor de aquí a 30 años, tu trabajo, mi trabajo, el trabajo del vecino, a lo mejor no va a existir, pero sí van a haber otros 1.000 millones más trabajos distintos. Entonces es una cuestión que esté en nosotros mismos, en poder adaptarnos a esos cambios y también educar a la población, a nuestra juventud. Obviamente creo yo también que nuestros hijos cuando crezcan a lo mejor ellos no van a tener que ir a la oficina o no van, o sea, va a ser otra teoría de vida, o sea, va a ser otro tipo de vida. Pero sí creo que no se van a acabar los trabajos. O sea, va a haber una industrialización, pero distinta, de acuerdo a la tecnología. Y la tecnología puede ayudar mucho. O sea, por ejemplo, aquí una amiga dijo, pucha, tenía cáncer, unas cosas, le sacaron unas cositas que tenía ella en el cuerpo y la operación se la hizo un robot. Y la doctora le iba diciendo al robot lo que tenía que hacer. A ella la durmieron, obviamente, pero aquí el robot la abrió, le sacó las cosas, entonces no tenemos que ver la tecnología como algo malo, sino como algo bueno. Tenemos que sacar lo mejor de la tecnología y ser positivos. Puede ayudar en muchas cosas, también las redes sociales, está el hacking también, pero también tenemos hackers éticos y esos protegen. Tú debes tener en cuenta también, tenemos amigos aquí que trabajan en el Departamento de Defensa y, por ejemplo, Estados Unidos recibe todos los días ataques de países que te podrás imaginar. Entonces hay equipos enteros de QAs o de hackers que están haciendo las paredes de defensa. Entonces, eh, no tenemos que enfocarnos en la tecnología que van a pasar siempre cosas malas, también vienen cosas buenas. En algunas partes de Asia, en la India, Google manda esos globos para que las poblaciones más eh, que necesitan ayuda o que realmente no tienen electricidad o que son las de menos recursos, los globos de Google les van dando internet a poblaciones en remotos sitios de la India. Entonces, también tenemos que ver las cosas buenas, no solo las cosas malas de la tecnología. Bueno, haciendo como un poco memoria, ¿cierto? Uno miraba estos dibujos animados, ¿cierto? Los supersónicos, en donde las personas hablaban, ¿cierto? Al teléfono viendo la cara de la persona, ¿no? ¿Cierto? De los años 70. ¿Ah? Y uno lo miraba como algo lejano, incluso después el teléfono ya era un dispositivo tecnológico bastante moderno y sofisticado. Y hoy día, claro, vemos, por ejemplo, el robot, ¿cierto?, que está en Marte y nos envía imágenes de alta fidelidad. Entonces, claro, la tecnología debiera entenderse en ese sentido y no en el sentido también economicista de, por ejemplo, no sé, reducir empleo, si es que no hay un plan de capacitación de conversión. Son desafíos, yo creo que de esta época que están, digamos, pensados a largo plazo, pero tiene que estar ahí. Como tú bien dices, la biomédica, incluso la teleeducación hoy día, que también está bien presente, están basados en una capa de tecnología, en una capa de transmisión de datos, ¿cierto? Y el Internet hoy día es un insumo tan preciado como la luz eléctrica o el agua en algunos sectores. Por lo tanto, estar conectado incluso te permite cierta libertad, te permite cierta distancia, incluso ahora
producto de la pandemia acá en Chile, han habido distintos procesos migratorios. Tengo compañeros que hacen teletrabajo y algunos están en el sur, otros están en el norte, y eso es transparente, es decir, bueno, en el sentido como informático, es decir, que no se ve dónde uno está porque detrás de la pantalla, no sé, uno puede estar desde la piscina trabajando o desde la cama, no sé, desde cualquier parte desde la oficina. Entonces eso no es algo que te obligue a estar en un espacio determinado. Pero yo creo que Pero eso bueno, podría ayudar mucho al paraíso. El, el, el tema ya que los porteños que somos locales o que estamos un poco forzados a salir de Valparaíso a trabajar fuera, el teletrabajo a lo mejor podría de nuevo dar esa idea de asentar raíces a los locales, volver a su puerto y un poco trabajar desde allí, no sé, crear como nuevas cosas para que Valparaíso un poco vaya avanzando después de este post pandemia, que todavía seguimos en cuarentena, y también ver ideas, pues, o sea, para Valparaíso, a lo mejor un hub tecnológico de transporte. Como bien sabemos, el puerto ahora se lo ha llevado San Antonio, pero si hacemos un hub tecnológico de transporte de logística, a lo mejor conjunto a San Antonio, esas cosas también pueden dar trabajo, ayudar al turismo, hacer un in-work de gente que se traslade más a Valparaíso, negocios chicos, crear demanda. Entonces, a lo mejor siempre vemos lo negativo de la pandemia, pero a lo mejor de esto hay que sacar partido para Valparaíso, digo yo, de alguna forma. O crear, no sé, grupos de jóvenes, hub de, hackers, aplicaciones de games y hacer testers, o sea, porque en Valparaíso hay mucha juventud, Eduardo, aparte están las universidades, se pueden crear varias cosas. bueno, sí, por supuesto, las universidades son un motor importante en todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Y en ese orden de cosas, las carreras tradicionales son importantes, son significativas. Las primeras matrículas que se llenan son de medicina. Pero claro, el médico, como tú bien dices, ahora sí un robot lo puede hacer mejor incluso, o quizá puede tener más disponibilidad. No, el robot necesita que alguien le guíe, o sea, el médico siempre va a tener que existir. O sea, Correcto, pero el robot es una herramienta más del médico, no es que lo está reemplazando, que es distinto. claro, como también decía en algún momento que esta inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados o a los jueces. No, pero es una broma, porque en el fondo siempre tiene que existir el criterio humano. Sí, sí, eso Exacto. estamos totalmente de acuerdo. Y la decisión final es humana. El asunto es cómo también se va modernizando, pero de una forma homogénea, de una forma que sea beneficiosa, que no se, digamos, un desarrollo armónico, que es como un cuerpo, ¿cierto? Que no sea, no sé, una mano muy grande o qué sé yo, una cabeza, no, sino que se vaya desarrollando conforme a las necesidades también de los distintos sectores y comunidades. Por ese lado, yo creo que como tú diste un punto que es muy relevante, eh, el asunto del teletrabajo. Acá en Valparaíso hemos tenido también, bueno, desde la época de los 90 en adelante, una fuerte migración de capas medias, de trabajadores, de jóvenes que también no encuentran fuentes laborales y terminan migrando hacia otras ciudades, incluso hacia otros países. ¿Cuántos colegas informáticos están hoy día viviendo en Seattle, en Estados Unidos? Y por lo tanto se llevan a Amazon, se lo lleva Microsoft, y en la parte informática, y acá no hay un desarrollo, por ejemplo, de una aplicación informática Made in Chile, o sea, no. Y eso es como también es parte de la competencia que de pronto se tiene que fomentar, porque si está el capital humano, si está la idea, naturalmente van a estar también los proyectos que se pueden desarrollar acá. Así que eso yo creo que es como algo súper relevante y que también permita que las personas desde su sector, digamos, sin tener que sacarse de sus raíces, pueden mantenerse acá, pero también repoblando con personas que puedan recibir una remuneración que sea tan significativa como estar en otro lugar a través del teletrabajo. Yo no sé cómo están las estadísticas en Estados Unidos, si eso es común o no. Bueno, me imagino que como país más adelantado eso ya se lleva hace algún tiempo. Aunque no te creas, esto está siendo súper nuevo y está dando vuelta un poco, está sacudiendo a la industria tecnológica. O sea,
O sea, esto puede tener dos vertientes, un cambio bueno o un quiebre, porque como bien sabes, tú dices, pucha, todos vamos a trabajar o teletrabajar, pero como bien sabes, a veces las dinámicas de equipo suelen ser presenciales y cuando quieres mantener ese ámbito de equipo y la dinámica, cuando ya cada uno se va a su ciudad, a su estado, a su país, eso se quiebra con el tiempo. Entonces, aunque digas ya, todos trabajan de la casa, todos teletrabajan, pero ojo que también esta dinámica se puede partir y a lo mejor en estos últimos meses se ha visto que ha existido una menos productividad. O sea, quiere decir que, pero es porque es la ola del cambio. No quiere decir que la gente está trabajando menos. A lo mejor la gente está trabajando más horas, como no tiene que transportarte a lo mejor de Valparaíso a Santiago, te ahorras 1 hora y media de viaje, de trayecto, pero sí obviamente empiezan las llamadas de grupo, de trabajo, reuniones, a las 6, 7, 8 de la mañana. Entonces hay como un cansancio de tanta llamada, de tanta reunión online, pero sí ha bajado la productividad. Hubo un estudio de Global Mobility que Estados Unidos ya no es el destino número uno para los expatriados o la gente que se muda. Ahora creo que está siendo Canadá, Estados Unidos, Japón y Australia. Son como los países un poco más que están siendo los punteros en estos momentos. Y obviamente por la pandemia no, o sea, no hay como un éxodo así de que todo el mundo se está cambiando. Entonces las cosas van a cambiar un poco cuando ya todo el mundo empieza a estar vacunado, cuando los casos empiecen a bajar un poco, porque como bien sabemos ahora, hay muchos países que tienen las fronteras cerradas, como México, Japón está en estado de emergencia y Japón abre sus fronteras a extranjeros el 22 de marzo. México tiene sus fronteras abiertas y todo el mundo puede entrar, pero Canadá, por ejemplo, tiene las fronteras abiertas a Estados Unidos y México y todo el Caribe las tiene cerradas. Entonces nos aceptan vuelos y gente que necesita ir a trabajar no puede viajar. Entonces el teletrabajo se ha hecho como una normativa, pero a la fuerza. O sea, no ha sido algo porque yo quiero, yo lo elijo. Y por ende, muchas empresas aquí en Silicon Valley, en California, en San Francisco, han decidido quitarse las oficinas como Dropbox. Dropbox ha quitado todas las oficinas y le ha dicho a todo el mundo, 5.000 trabajadores van a trabajar desde la casa. Pero hay otras empresas, por ejemplo, dicen, bueno, ya cuando esté toda la población vacunada, que estiman que sea para julio del 2021, dicen ya, vamos a empezar a volver con casos un poco 2 a la oficina el lunes y otros 2 el martes, como que claro, que son hybrid, que son modelos que no todo el mundo a la oficina de una, pero sí se ha visto mucho cambio con el teletrabajo. Bueno, esa misma situación que tú también señalabas, que producto de la pandemia se aceleró, se adelantó todo este proceso de tecnologización, quizás similar a lo que hubiese ocurrido con alguna guerra, ¿cierto? Con el desarrollo de algunas comunidades, de algunos países. Hoy día nos obliga también a adaptarnos. Tú dices, por ejemplo, a esas personas que viajaban, ¿cierto?, a una reunión, a otro país, se puede tomar la misma reunión, o que no hay más condiciones, porque hay otras condiciones que también se generan al momento de estar presencial. No es lo mismo. Pero para efectos del trabajo, de la productividad, se puede reemplazar o podría ser algo equivalente, un sucedáneo. Entonces, claro, como por ejemplo, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos o en algún otro lugar donde no llega de pronto la conectividad? ¿Cuáles son las soluciones que tienen con eso? Tú mencionabas, por ejemplo, Amazon, que tiene algunos globos, ¿cierto?, para iluminar con internet algunas zonas. ¿Cómo va a funcionar eso? Google lo que hace, manda esos globos chiquititos, los que, por ejemplo, ¿sabes cuando pones una velita, una luz y lo mandas para arriba? Mandan los globos con conectividad a internet para que un poco vaya dando a la zona o a la zona rural, más que nada. Pero sí, lo que se está un poco estudiando aquí o lo que yo he estado viendo en las empresas es que cuando tenemos a lo mejor algún grupo de personas que están en zonas que no tienen internet, pues se les manda a lo mejor un computador de la empresa
con conectividad o con el wifi que les pueda ayudar a conectarse. Sí se está trabajando bastante en otras zonas, por ejemplo, sabes que en Texas y también hay zonas que se quedaron sin luz, sin agua, pero porque hubo un outbreak regional. Entonces, esas cosas se están intentando un poco mejorar, pero aunque no lo creas, en Estados Unidos falta mucho por hacer. Hay algunas zonas rurales que van bien atrasadas. Sí, tenía un jefe en Alemania que me decía también, o sea, acá tenemos una muy buena internet y nosotros nos reíamos, como, ¿cómo puede ser tan buena? No, allá me decía, no han habido muchos desarrollos, por ejemplo, para mejorar ancho banda, todo lo que son temas de transferencia de datos, streaming, ¿cierto? Estas plataformas de video, de películas, no llegan a todos los sectores por lo mismo el entretenimiento, por ejemplo. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, en realidad como que no estamos tan mal en algunas cosas, pero también va a depender del sector. O sea, es diferente, por ejemplo, si vemos Chile desde Plaza Italia hacia el oriente, de Plaza Italia hacia el poniente, digamos. Hay dos realidades distintas en la misma ciudad, como todos conocemos Santiago, y acá en Valparaíso quizás un poquito más disperso porque no hay tanta división geográfica, es como tú cruzas una calle y está en otro cerro, o quizás lo que ahora también hemos podido conversar con distintas vecinas y vecinos de Laguna Verde, que allá también ¿Ya? la situación es más compleja porque además de no tener internet, también hay sectores que incluso están hace mucho tiempo viendo la instalación de copas de agua para poder tener agua potable y alcantarillado. En Laguna Entonces, Verde. claro, es Laguna Verde y bueno, y por ejemplo en Placeres también tienen internet, pero es de mala calidad. Ya. Entonces, claro, no hay iluminación, no está la infraestructura, ¿cierto?, para poder llegar con el cableado y muchas veces la antena o estos dispositivos móviles tampoco tienen antena de repetición. Por lo tanto, es un desafío naturalmente en la comuna poder iluminar estas zonas con internet y también poder acceder a la conectividad. Es una cuestión que se ve bastante desafiante para los próximos años, que estamos en la década, ¿cierto?, ya de la sociedad del conocimiento. Hoy día, muchas veces también como conversamos, no es solamente la explotación de la tierra y comprar el mineral, sino que también qué es lo que hacemos con ella, cómo nosotros a través del conocimiento podemos potenciar nuestra misma materialidad, ¿cierto?, nuestra productividad, enfocándose en el saber cómo, ¿cierto?, en el know-how. ¿Cómo se ve de Estados Unidos esta parte, digamos? Porque la principal exportación que tiene Estados Unidos hoy día es tecnología principalmente. Está las mayores empresas de tecnología están allá en Estados Unidos. Bueno, sí, no, o sea, también tenemos, como bien sabes, no tenemos, yo no soy americana, soy chilena, pero vivo aquí y sé que Estados Unidos también tiene otras, un poco de minerales, petróleo, también tiene, como bien sabes, farmacéuticas y todo lo que es la línea empresarial y manufacture, que tienen las factorías y las fábricas de autos. Está la Ford, la Chrysler, entonces Estados Unidos, como bien te digo, va por zonas y por estados. Lamentablemente, creo yo, los últimos 20 años, se externalizó la mano de obra. Entonces se externalizó para Canadá, para México, se ha externalizado también las farmacéuticas, como bien sabes, a Asia, y la tecnología se ha externalizado a la India, como bien sabes, y a Filipinas también hay un gran porcentaje de que en Filipinas hay como hubs de Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo que ahora lo que Estados Unidos va a hacer un poco, va a dar un paso para atrás, va a decir ya, todo lo que yo había externalizado en mis bienes y en mis productos lo voy a traer un poco más para la casa y voy a empezar a exportar yo. Que eso yo creo también que llevándolo a Chile, Chile es un país rico, o sea, tiene muchas cosas, pero a lo mejor de la forma que como exportamos o lo vendemos tiene que ser distinto, ¿no? Entonces yo creo que ahí las autoridades tienen que jugar un gran rol sobre la estrategia, cómo deben manejar todos esos bienes del país
igual en Valparaíso a lo mejor no tenemos explotación, pero a lo mejor el workforce de la gente, o sea, si tenemos masa de mucha gente o juventud, tenemos que hacer que esa máquina empiece a andar. O si tenemos hartos jóvenes, a lo mejor crear hub tecnológico, creo yo. Sí, bueno, eso es un desafío que también uno, bueno, en la época como dirigente estudiantil en la Universidad del Paraíso, siempre nosotros discutíamos con el rector, con el consejo académico de la universidad, con el mismo Confeche, con el ministro de Educación en su momento, es qué pasa con la línea de desarrollo de las carreras de las universidades, cuáles son sus temáticas, qué sentido tiene, por ejemplo, tener carreras, por ejemplo, de periodismo en su momento, que fueron cuestionadas porque eh, eh, egresaban, ¿cierto?, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 estudiantes todos los años cuando no había esa oferta laboral. Por lo tanto, hubo también intervención para poder reconvertir. Pero claro, y desde algún momento también cada universidad tiene como su objetivo de cómo formar profesionalmente a sus alumnos, a sus estudiantes, y finalmente eso es como un tema que queda en manos del mercado. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere la industria, por ejemplo? La industria quiere un montón de programadores, por decir algo, en Java, o qué sé yo, en Python, o en .NET, o en cualquier otro tipo de tecnología. O qué sé yo, no sé, requiere, por ejemplo, abogados especialistas en cierta materia. Entonces, claro, esa formación finalmente la va terminando el mercado y no la misma universidad. Entonces, claro, sale como un marco tan genérico que de pronto cuesta vincularlo con lo público. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, ¿cuál es entonces el sentido de lo público en relación a poder potenciar? O como tú decías, bueno, esta alianza, estos hubs, ¿cierto? O iniciativas también con innovación social, que decir, bueno, estos proyectos educativos van a enfocarse en resolver esta temática. Por ejemplo, explotar algunos recursos marinos, ahora que tenemos la costa. Sí. Incluso se dio la situación en la Universidad del Paraíso que tenía la carrera de ingeniería bioceánica en Santiago, entonces es como que, ¿cómo? Si aquí está, acá está la costa, acá los jóvenes tienen que estudiar, entonces bueno, esas son como algunos tipos de distorsiones que se fueron dando y hoy día se están corrigiendo, gracias a Dios, digamos, pero falta potenciar incluso, por ejemplo, con el sector portuario. ¿Cómo se puede, por ejemplo, aplicar tecnología? Ahora viene el blockchain, ¿cierto? Como otra. Blockchain, sí, en transporte. Yo veo Entonces, ahí yo veo ahí, yo qué sé, algo muy potente en el puerto. Si se hace el hub tecnológico en el puerto de Valparaíso, que sea para transporte. Porque como bien decimos, San Antonio se llevó el puerto, está bien. Pero si nosotros empezamos a montar el hub tecnológico de transporte en el blockchain, ¿cómo hacemos la cadena tecnológica? Eso después lo podemos aplicar en Valparaíso, en San Antonio, en Punta Arenas y lo podemos vender fuera de Chile. Sí, pero con la nueva licitación del puerto, como tú dices, San Antonio está todo licitado el puerto ya no es de Chile, son de grandes cadenas. Hoy día no tenemos puerto, estamos haciendo la administración del puerto, que es distinto, pero el puerto en sí no es nuestro, y la mercadería o los clientes tampoco son nuestros, y para el año 2021 no hay clientes en Valparaíso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los chilenos o Valparaíso no viven del puerto. Como digamos, vivimos del cobre tampoco. Mm. Es o un sea, claro, mito, es un mito. ahí Pero falta. los clientes o las importaciones este año no hay. Bueno, también estamos en época de pandemia, pero aunque el puerto esté un poco privatizado, o sea, de otra empresa, esa empresa digo yo que tendrá que dar servicio y tendrá que dar trabajo, digo Obvio, yo. obvio, obvio que sí, pero no es el trabajo que todos esperan. En un año más o 10 años más, el portuario no va a ir a sacarse el permiso portuario, va a tener que salir de un instituto, como lo hicieron con los tripulantes. Con los tripulantes. Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Valparaíso no vive del puerto, vive del comercio del día a día.
Y para eso ustedes como candidatos tienen que ponerse las pilas y cambiar la mentalidad. Los comercios están cerrando, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente vende en la calle. Y el comerciante paga patente, paga impuestos y todo. Yo pesco un poco, vendo en la calle y no pago nada. ¿Y a quién le va ese dinero? ¿A las autoridades? ¿El Tampoco, alcalde mira, lleva esto? mira, ¿Cómo está la cosa? lo que pasa aquí en Valparaíso, que hay un grupo de personas sinvergüenza que se aprovechan. Ellos entregan la mercadería a la gente y en la tarde le van a recoger la plata. Y esa gente trabaja por porcentaje. Por decirte, un cloro chico, un detergente, en el comercio vale 1.200 y lo venden a 1.000 pesos. Pero el que lo está vendiendo recibe 100 pesos. Eso la municipalidad tiene que hacer, la administración. Para algo son los concejales. Y los concejales hoy día no administran nada. Eduardo, te queda un trabajo duro. Los concejales tienen que estar en las comisiones para administrar. Bueno, y reclamar. Ese tema... Mira, hijo, ¿cómo tú puedes entender que este caballero del Partido Comunista, que hoy día está como secretario de la Comisión Portuaria? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Y renunció a ser concejal. ¿De qué estamos hablando? Y eso es del Partido Comunista y amigo nuestro. Entonces, militante. Ustedes, amigos, si usted sale, usted métase en las comisiones. Yo como consejera del COSO estoy en todas las comisiones y en todas las comisiones reclamo. Tanto en el municipio como en el CENSE, porque las capacitaciones no son para los trabajadores, es para un grupo de sinvergüenza que se aprovechan. Y te lo digo yo, con base. Entonces hay que cambiarlo. O sea... Pero por eso mismo, Katy, yo me gusta que se presente. Como él hay dos niñas jóvenes de mi partido que también. Y la estoy apoyando a los jóvenes. Yo iba candidata, yo me retiré. Y él lo sabe. Entonces, pero con la mentalidad que tenemos, no vamos a llegar a mucho. No, pues hay que ser positivo. O sea, pero es que esto es un trabajo en grupo, o sea, esto no es color político, o sea, esto es de grupo, o sea, si hay corrupción hay que sacarla, izquierda, derecha, centro, donde sea, o sea, porque al final nos estamos disparando los pies nosotros mismos, o sea, esto es algo contraproducente contra Valparaíso y no puede ser. Sí, lo que dice la... Mira, Valparaíso hace muchos años que murió y nosotros no dejamos que muera. Nosotros no hicimos nada por Valparaíso. O a lo mejor hay que darle un paso a las nuevas generaciones. Eso. A lo mejor hace falta oxígeno, ganas y sacar a lo malo que hay, pues hay que sacar las manzanas podridas a lo mejor. Lo que pasa es que lo que dice la tía Carmen es brutal, pero es cierto. Es cierto. Es la realidad. Es la realidad. Si no es maquillar, digamos, la situación de Valparaíso, vemos como el comercio está en el suelo, con esta situación de cuarentena ya es un golpe de knockout. Además de eso, también el puerto hoy día no está trayendo la mercadería que se supone, o el intercambio de mercadería que hacía hace 5 o 10 años atrás. Hoy día recién se está reactivando un proyecto del Terminal 2, pero también está como muy pausado, que es para cuántos años está eso. Entonces hoy día las medidas urgentes está principalmente enfocada en lo que es la situación de la pandemia, en controlar la pandemia. En segundo término, la reactivación económica. Ahí hay que buscar, digamos, una alianza también con el gobierno central. Ahí también tenemos una candidata, ¿cierto?, a presidenta, que también nos podría prestar una muy buena ayuda en ese sentido. Un candidato a gobernador regional, que también podría potenciar lo que es la comuna.
y también desde el punto de vista de la seguridad. Hoy día hemos visto también distintas situaciones delictuales, incluso acá en el sector en Curauma, ¿cierto? El otro día hubo un portonazo, una situación que no se veía, digamos, este portonazo, ¿cierto? Cuando a la persona le sustraen el vehículo por la fuerza. No me lo Cosas puedo que no creer. se veían. Claro, cosas que no se veían hace algunos años atrás. Entonces, en ese eje, digamos, hay que ir desarrollando las políticas públicas, pero también enfocando también en fiscalizar, pero también facilitar. Porque si nos ponemos muy, muy estrictos en algunos casos, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo también, por ejemplo, damos facilidad para que los comerciantes se formalicen? Se formalicen y ahí ese es un permiso que entrega el municipio y ese es un dinero que entrega. Tampoco es una gran, tampoco una gran fuente de ingreso porque el comerciante paga la patente y bueno, con eso no es que le quite un gran porcentaje de sus ventas, de su ingreso. Pero desde ahí a formalizar, a también generar condiciones de habitabilidad concretas desde el plan de Valparaíso, en los cerros, eso es algo necesario. También la conectividad que conversamos, algo que tampoco puede estar de lado. Por ejemplo, se están construyendo y desarrollando distintos proyectos habitacionales, pero tampoco tienen, por ejemplo, una escuela o un consultorio cerca. Entonces, claro, ¿cómo estamos generando estos guetos, estos espacios alejados del centro en Valparaíso o donde hay ciertos servicios básicos bien establecidos? La locomoción, por ejemplo, calles pavimentadas. Y esos son temas que, claro, como dice la tía, es verdad, po. Es verdad, hace tantos años que perdimos la capacidad de ir desarrollando estos proyectos que al final hoy día tenemos una pila así de iniciativas que hay que ir desarrollando, pero naturalmente hay que ir paso a paso, con una planificación en primer lugar, hay que hacer un ordenamiento, también tanta martingala que se hace del presupuesto municipal, que también hay que gastarlo correctamente, con probidad, con transparencia. Como sabe también aquí el trabajo de las comisiones tiene que ser abierto y transparentado. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que la ciudadanía se beneficie sin estos criterios arbitrarios, dedocráticos, digamos? Desde ahí donde nace también la participación y la vinculación con la ciudadanía. No se trata de que la autoridad dé el favor a un sector porque le da sus votos nomás. O sea, finalmente Ah, la autoridad está para beneficiar a los moros y a los cristianos, no solamente entonces el tema está a un los poco parroquianos. balanceado para un sector, entiendo yo, ¿no? Hay un sector que saca ventaja de la situación que está en Valparaíso hoy día. Esa es la verdad. Hay una, y esa es como una denuncia tal vez que hago en este momento. Hay un sector que se favorece por la situación actual de Valparaíso. ¿Ya? Ya dio el ejemplo, ¿cierto, Carmen? Pero eso hay que corregirlo. Y hay distintos instrumentos, como desde el punto de vista jurídico existen está la ley de municipalidades que también merecería también ser corregida, están los reglamentos internos, están las ordenanzas también, que hay que aplicarlas, y con eso dar los instrumentos necesarios para que los funcionarios también apliquen el ordenamiento en el territorio. No se trata tampoco de ser restrictivo ni tampoco permisivo al extremo. Hay que dar facilidades, pero también hay que regular. Y desde ahí siempre he conversado, por ejemplo, con algunos comerciantes ambulantes, que algunos partieron de una forma bastante modesta y después fueron capaces de formalizarse. Entonces Ya. es un proceso, es un proceso, es una etapa que no pueden quedarse ahí eternamente. Tienen que, digamos, si es que estaban vendiendo, ¿cierto?, como colero en la calle, ya después van a tener su negocio, después si tienen su negocio quizá tengan algún negocio más grande o quizá alguna cadena, no sé, digamos, eso sería un poco la promesa de este modelo económico. Pero en definitiva hay que formalizar y también dar las condiciones básicas a las personas, como también vemos acá, no sé, mujeres dando, ¿cierto?, amamantando a los niños en la calle en invierno y que venden ciertos productos en la calle. Ese tipo de cosas no son aceptables, no por el hecho de quitarle el trabajo, sino que las condiciones no son Tienen que las tener adecuadas. condiciones para que ellas puedan, una caseta, a lo mejor un baño para ellas, Para y por temas almorzar. de salud, higiene también. Bueno, acá en Chile también se está discutiendo un tercer retiro a los fondos de pensiones. Y esas personas, si no tienen un contrato, ¿cierto?, un instrumento de trabajo, ¿cómo van a poder después recibir estos beneficios?
o quizá, o pensando en el largo plazo, cuando ya dejen de trabajar, ¿cuál va a ser su capital de ahorro? Entonces, yo creo que hay que pensarlo de una forma es que mucho la más integral. Bachelet, la ley que dejó la Bachelet es que la dueña de casa recibe la pensión de gracia y hoy día todos los trabajadores, el caso de nosotros, que trabajamos, nos sacamos la cresta. Y cuando le tenemos que jubilar, jubilamos con una pensión de 120 lucas. Y una mujer o un hombre que nunca ha trabajado tiene una jubilación de 190 lucas. ¿Cómo puedes entender tú eso? Tampoco quieren hacer cambio al sistema previsional en Chile. Hay convenios internacionales, el convenio 102, que yo elijo a dónde dejo mi plata. No que el gobierno venga y me maneje mi plata. Y está ratificado por Chile. Falta que lo ratifique el Congreso y no lo quieren hacer, porque hay un grupo de empresarios, pues hijo. Si nosotros somos conejillos de indio. Nosotros no trabajamos para ellos. Sí, 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 es verdad. Sí, es verdad que finalmente uno está supeditado a estas reglas macro y no hay posibilidad de cambiarla desde abajo, solamente con la organización social, política y la misma unidad. Si estamos divididos, obviamente que nos trasquilan por separado, como ovejas, digamos. Entonces, por eso tener una sociedad organizada desde los sindicatos, desde los profesionales, desde los técnicos, es fundamental. En otro orden de cosas, finalmente cada uno va a velar por su bien o su interés común y sin velar por lo público, por lo que es común. Estoy hablando de lo público. ¿Te has preguntado tú que la NEF qué ha hecho con el sector público? Nada, cero. La NEF lo que negocia es un bono para los trabajadores. ¿Por qué no negocian el contrato fijo? La mayoría de la gente que trabaja en el sector público no son contratados. No son de planta muchos de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, hijo? Bueno, pero eso también tiene que ver con yo lo he discutido, yo lo he pedido, y los dirigentes de la mesa hacen los tontos. Porque a mí no me conviene que me den un bono cada 6 meses si no tengo un contrato fijo, que para mí el contrato es mejor. Bueno, hay que cambiar los dirigentes del Consejo Municipal, los dirigentes de los sindicatos, hay que cambiar todos los dirigentes, pues no es solamente, digamos, no, En general, claro, por supuesto, a eso voy. Esto es un cambio generacional, es un cambio de época importante, significativo. Por eso es importante también profesionalizar mucho los cargos. Incluso también hemos conversado con distintos dirigentes sociales, juntas de vecinos, que ellos, por ejemplo, les gustaría mucho tener una escuela, una academia para poder formarse, porque no saben. Y eso, digamos, eso tampoco es una gran barrera. O sea, hoy día ellos tienen ganas, tienen iniciativa, pero no tienen cómo, no saben cómo. Es lo que conversamos, el asociar conocimiento, el know-how, el saber cómo hacer las cosas. Una formación con educación, con capacitación, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que genera finalmente libertad también, para que las personas tomen la batuta, ¿cierto?, en liderar sus propios movimientos, sus propias banderas, y no esperar que llegue, ¿cierto?, el concejal con las pelotas de fútbol, ¿cierto?, y qué sé yo, con las camisetas para ganar los votos, o la torta, ¿cierto?, para celebrar el La cumpleaños de señora, la señora Juanita. sí. Claro, o sea, ese tipo de cosas está bien, fueron parte de una época, pero ya no es entonces, así, digamos. si llegáis a ser concejal, métete a la comisión deporte. A todo hay, sí, Ahí sí, vas a bueno. llegar con una tortita. Claro, sí. Bueno, conversé con unos dirigentes deportivos de la Omar Pérez Freire. Me decían, aquí no queremos ningún candidato porque todos vienen aquí a lo mismo. Vienen con la pelotita, vienen con las poleras y todo lo demás. Y no queremos eso. Queremos una solución, queremos que, por ejemplo, infraestructura. Ya le digo, pero eso no depende de un solo concejal, eso depende de un equipo, depende de un equipo profesional que consiga los recursos, que presente un proyecto y que de ahí se desarrolle en un plazo acotado. Me estaban contando también que había un proyecto que se habían beneficiado y que los recursos lo habían conseguido desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió cuando tenían que gastar los recursos? No estaban disponibles. Estaba, pero no estaban. Hay un desorden administrativo. Entonces uno dice,
cómo esas cosas pasan, cómo esas cosas pueden dejar uno que pase, sin indignarse, sin molestarse. Y así, digamos, eso es como parte de lo que uno va recogiendo en el trabajo de la campaña. Pero claro, o sea, hay cosas macro, como vimos también el tema del patrimonio, el tema del puerto, el tema de las universidades, el tema cultural, que también hoy día Valparaíso es la capital cultural del país, y tampoco tenemos una gran cartelera, digamos, de actividades. Tenemos unos pocos museos. ¿Quién los financia? ¿Los financia el municipio? ¿Los financia tal vez el Ministerio de la Cultura? Y eso yo creo que es finalmente la misión política, generar esta alianza, si finalmente no depende de uno solo, si por más que uno quiera, y eso digamos lo que yo he visto en esta administración, es concentrar el poder en una sola persona, y eso no tiene sentido. No tiene sentido que le pase un cheque en blanco a una autoridad para que haga y deshaga. No tiene sentido. Tiene sentido que esto se trabaje en comunidad, en colaboración con los distintos estamentos que hoy día compone el Estado, desde el gobierno central, desde el gobierno regional, y desde ahí se pueden hacer cosas, pero si es por generar clientelismo político, eso naturalmente no va a ser beneficioso ni para la izquierda ni para la derecha. Esa cuestión hay que cambiarla. Pero eso es una apreciación. Eso es como parte del debate. ¿Ah? Interesante esta parte. Así que, bien, pues, no sé, Katy, a ver si es que nos iluminas con alguna iniciativa, ¿ah? que podamos también desarrollar acá en la comuna. Mira, yo creo que la mejor forma de empezar es escuchar a la gente allí y ver las necesidades o las prioridades un poco y ahí, de allí lo que la gente necesite, la gente local de cada zona, hay que hacer como un análisis y de allí un poco hay que ir partiendo ya un poco empujando las cosas, pero sí tiene que haber un cambio generacional y tiene que haber un cambio también no político, pero a lo mejor tiene que ver ahí como un shake, ¿cómo se dice? Un terremoto fuerte, que tiene que haber un cambio, porque cuando el poder está durante muchos años con lo mismo se acostumbra y eso no es sano, se crea un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso hay que romperlo pero para una buena manera, para que sea algo positivo. Tiene que haber un quiebre para que las calles estén limpias, para que la gente tenga seguridad cuando salga a la calle, para que no haya miedo, para que no hayan portonazos, ¿ya? La industria, como dice Carmen, no tenemos puerto, pero eso hay que hablarlo, eso hay que discutirlo. ¿Por qué no tenemos puerto? ¿Por qué los trabajadores ahora van a tener que ir a un instituto y sacarse la licencia o el permiso para poder trabajar? ¿Por qué la gente local de Valparaíso, los portuarios y los tripulantes tienen que pasar por contratas si son locales? O sea, son sus derechos, son sus negocios, sus cosas. Entonces, creo que hay que partir por la base. O sea, son nuestros derechos y nuestros negocios. Y obviamente tener una mejor ciudad, o sea, para las nuevas generaciones. Y cerrando ya un poco esta conversación, tiene que haber un cambio. Y creo yo que eso tiene que empezar por arriba, alcaldías, concejales, por todos lados. Es un poco un ojo autocrítico desde la distancia y desde fuera, porque si volvemos atrás, no ha ido mejorando, ha ido empeorando. Cada vez que llego a Valparaíso, cada año, pucha, peor, peor, peor. Calle Serrano, weón. Todo el edificio, panaderías quemadas, destrozo. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Las calles, o sea, tienen que estar limpias. O sea, la gente en el puerto, hemos crecido los porteños con un puerto bonito. ¿Qué nos ha pasado? Hemos dejado que gente de afuera venga a decirnos cómo tenemos que vivir. O sea, no puede ser. Tenemos que cambiar esto. Sí, por supuesto, si en realidad toda esta suma de voluntades tiene un solo objetivo, que toda la ciudad se pueda recuperar y también esos tiempos pasados se vuelvan a encontrar. No es que esté todo perdido hoy en día, sino que faltan también voluntades y falta también capacidades.
porque finalmente si estamos en una situación de un círculo vicioso, no vamos a resultar nunca en una solución que de verdad pueda dar una cuestión concreta, ¿cierto? Una oportunidad de mejoramiento de la comunidad. Así es que, no, mira, yo te agradezco mucho el espacio, Katy, por poder compartir esta experiencia, esta vida, tú también como caminaste en estas calles de Valparaíso, naturalmente se siente un poco la nostalgia de ver que las cosas no van en la mejor dirección, pero también hay que tener el optimismo, ¿cierto? Como esta caja Pandora que finalmente está esta paloma blanca que simboliza la esperanza y todo lo que viene, el futuro esplendor que nos dice la canción y el himno nacional. Así es que, bueno, agradezco nuevamente a quienes también nos acompañaron por la plataforma de Facebook, en este mismo espacio de Zoom, de conversatorio. Así es que nos vemos en un próximo encuentro y muchas gracias. Que esté muy bien. Está bien.